este tema tenemos hoy en entrevista a Jesús Rodríguez, que ella es directora de teatro y una pues muy ferviente admiradora de las mujeres indígenas. Entonces le damos la bienvenida a Jesús Rodríguez. Muchas gracias por estar con nosotras en ese espacio, Jesús. Al contrario, gracias a ustedes. Muy buenos días. Muy buenos días, Jesús. Gracias por estar en este espacio. Lo que vimos ayer es que el miembro Consejo Asesor de Cultura de la Ciudad de México entregó a la jefa de gobierno las firmas de 5,000 mujeres indígenas para la descolonización del Paseo de la Reforma. Platíquenos un poquito más de esto, que suena muy, muy interesante. Bueno, es muy interesante porque tiene un fondo muy importante. La descolonización es urgente porque Occidente está en declive total. Vemos cómo pues hemos vivido esta pandemia, que no es otra cosa que el desastre de un planeta que está siendo tratado de forma depredadora, extractivista. Esta es una pandemia zoonótica provocada por comer animales, por explotar, usar animales. Entonces, descolonizar desde la boca, el estómago, el intestino, es lo más importante para la humanidad en este momento, porque si no lo hacemos, si no cambiamos nuestra alimentación en una alimentación basada en plantas como lo era nuestra alimentación antes de la invasión, pues estamos acabadas, o sea, se va a terminar el mundo en pocos años y no vamos a dejar un planeta para nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces, es una cosa, la descolonización, digamos, del aparato digestivo es fundamental, pero también de la mente. Estamos totalmente colonizados y este es un tema que a 500 años de la invasión obviamente se vuelve muy relevante. Entonces, cuando se habla de descolonizar el Paseo de la Reforma, pues yo te diría, sí, es una arteria muy importante de la Ciudad de México, que si tú la ves, pues está creada por Porfirio Díaz, es toda afrancesada, es toda occidental. Y es importante que los símbolos cambien. Ahí, por ejemplo, estamos viendo a Ermelinda Tiburcio, que es una gran líder indígena. Yo creo que es de una de las mujeres que yo más he admirado en toda mi vida. Y ella dijo algo muy importante: nosotras somos la diosa. ¿Por qué? Porque damos vida, porque damos los nutrimentos, damos la regeneración de la vida. Y yo creo que en lo profundo, los artistas o los que dicen que se dedican al arte, pues son personas que tienen que ocuparse de lo más profundo. Y lo más profundo en este momento es entender que necesitamos cambiar nuestra mentalidad, que un sistema extractivista, desarrollista, depredador de la naturaleza no sirve ya para nada. Es decir, tomen en cuenta que estamos en un momento en que la crisis de metano ya está aquí, ya no es una cosa que va a llegar dentro de 2 años o dentro de 5 años. Probablemente el cambio climático todavía le faltan unos 5 años para que haya desastres mayores de los que está habiendo. Pero la crisis de metano, que tiene que ver con la ganadería y que tiene que ver con la colonización, ya está aquí. Entonces, son cosas muy profundas que se tienen que entender. ¿Cómo se une todo esto a lo que estamos hablando? Pues porque simbólicamente también hay que descolonizar la mente. Ayer la presencia de las mujeres indígenas era contundente, era total. Ellas están arraigadas en la tierra. Y si no reaparece la diosa, como dijimos ayer, pues este planeta no es viable. La aparición de la diosa, ¿qué significa? Reverenciar a la naturaleza, reverenciar y tomar como sagrado los alimentos, a los animales, a las plantas, a todos los seres vivos. Y este monumento surgió precisamente de la inspiración que en nuestra vida nos dan las mujeres indígenas de todo el país. Este fue un punto de acuerdo que planteamos Ana Lilia Rivera, la senadora Ana Lilia Rivera y yo, cuando yo era senadora, o estaba ocupando la suplencia de Olga Sánchez Cordero, y entonces planteamos que era urgente, puesto que en muchos países se han quitado monumentos de Colón, etcétera, etcétera, pues que ese monumento ya no regresara y que se hiciera un homenaje a las más invisibilizadas, que son las mujeres indígenas, y que a fin de cuentas son las que sostienen este país. Es curiosa toda la polémica alrededor, porque si ustedes se fijan, pues ahí tenemos en el caballito un
ejemplo parecido. Recuerdan que ahí se puso el monumento a la cáscara de plátano de Sebastián, que a nadie le preguntaron, ¿verdad? Para quitar el caballito y poner ese adefesio, que además cuesta carísimo de sostener, y además sabemos que son empresas del mismo escultor las que tienen que darle mantenimiento a esas esculturas. Entonces, qué bueno que haya un gran debate. A mí me parece magnífico, porque entonces lo que sí sabemos es que Colón ya se fue de ahí y que las mujeres indígenas ya se ganaron esa glorieta. Eso es lo más importante. Que las mujeres indígenas tengan presencia, pero además que se haga política pública, que se les dé derecho a la propiedad de la tierra, que se pare la violencia hacia las niñas indígenas que son todavía vendidas, por ejemplo, en Guerrero. Que se la mujer indígena realmente que se le ponga al frente de los programas sociales, porque ha sido muy, muy duro entender que hemos vivido encima de ellas. Ellas son realmente las que sostienen todo, y eso se los puedo yo decir porque desde el año 2000 comencé a trabajar con mujeres indígenas en todo el país y me di cuenta de que son ellas el único futuro que tenemos, además. Son ellas y sus saberes. Ustedes como mujeres lo saben. Claro. Sí, justo este es un tema muy importante y que platicábamos. Sí el hecho de construir y de retomar y colocar a las mujeres indígenas en un punto importante en la historia y en un punto tan importante en México como es el Paseo de la Reforma, pero obviamente, y ya lo comentaba, ya lo respondía en parte, ¿qué está pasando con las mujeres indígenas hoy en día en México? ¿Cuál es la posición de las mujeres indígenas hoy en México? ¿Realmente están, y usted realmente considera que sí están priorizadas en la política hoy en día? ¿Cuáles son los retos para la política pública en materia para las mujeres indígenas hoy en día en México? Bueno, yo lo veo de esta forma. Desde el momento en que se plantea como punto de partida de la cuarta transformación, primero los pobres, ya se está tomando en cuenta este asunto. Yo le agregaría, para el bien de todos, primero las mujeres indígenas, porque como insisto, ellas son no solamente las más olvidadas, sino las que han tenido la fuerza de darnos los alimentos y darnos los mantenimientos. Si una de verdad se mete al campo mexicano, tú vas a ver que son ellas las que han trabajado, pero desde la antigüedad, no es de ahora. Son ellas las que le han dado toda su fuerza, toda este arraigo en la tierra que tiene la mujer indígena. Por eso lo que ayer decía Ermelinda sobre somos las diosas, tiene toda la razón, somos la diosa, hijo. Porque son ellas las que, yo casi te puedo asegurar que estudios contemporáneos de arqueología nos van a indicar que fueron las mujeres las que inventaron el maíz, las que inventaron la milpa, las que pintaron las cavernas en la antigüedad. Esta hipótesis no es una cosa feminista, es algo que es real. Si además revisamos estudios antiguos de las sociedades arcaicas, vemos que eran sociedades matrilineales. En realidad, hay arqueólogas como Marija Gimbutas o con la misma, Marija Gimbutas en el centro de la vieja Europa, pero Loretze Yurné aquí en Teotihuacán, nos hablan claramente de que eran sociedades armónicas, matrilineales, en donde hombres y mujeres eran iguales, pero la herencia pasaba a través de las mujeres. Y a mí me parece que esto es muy, muy relevante de entenderlo, porque cuando llega el patriarcado, hacia el año 2500 antes de Cristo en Europa, golpea a estas sociedades que sí podían vivir armónicamente. Pero hay que entender algo más. Incluso estas arqueólogas, como Marija Gimbutas o como Loretze Yurné en México, por ser mujeres fueron discriminadas como arqueólogas y por plantear algo que el patriarcado no puede entender, que sí ha habido sociedades sin guerra, que sí ha habido sociedades sin violencia, que sí se puede construir una sociedad sin guerra. Y eso, pues no, llevamos 5000 años de patriarcado.
Y hasta que esto no se derrumbe, hasta que la diosa no regrese, pues la veneración de la naturaleza, de la fuerza de la vida y de la regeneración de la tierra, vamos a seguir destruyéndola, vamos a seguir en un camino de declive como humanidad, como estamos en este momento con cubrebocas, con pandemias, con incendios, con inundaciones, porque tenemos que venerar a la diosa madre, a la tierra, a la naturaleza. Entonces, esto es lo que va de fondo, esto es lo que a un artista le debe importar. Y creo que en este caso, es que bueno que se haya tomado la decisión de hacer un trabajo colegiado de decisión sobre el monumento, porque de esta manera hablamos de un gobierno democrático que abre sus oídos al pensamiento colectivo y que propone que ahí en esa glorieta haya un trabajo colectivo para decidir qué se va a poner ahí. Me parece la mejor de las soluciones. También creo que Pedro Reyes hizo un trabajo extraordinario y qué bueno que también él esté de acuerdo en la idea de que se consense y se haga más democrático. A mí me parece que así debe ser el mundo y qué bueno que se esté debatiendo esta cuestión de la descolonización, porque si ustedes leen la llegada de Colón a América, es vergonzoso. Lo que el hombre dice cuando los pueblos originarios lo reciben gratamente y les llevan de comer, él dice, mira, estos son unos tontos a los cuales podemos esclavizar y hacer de ellos lo que queramos. Esa es la mentalidad colonialista. Eso es lo que Columbus traía en la cabeza. Aquí no se vivía así, aquí se vivía de otra manera, y aunque claro que había llegado ya el declive también con los aztecas y se vivía una cosa de mucha crueldad, el sustrato cultural antiguo eran culturas armónicas, eran culturas muchísimo más apegadas a la naturaleza. Por eso queremos descolonizarnos, por eso queremos descolonizar al pueblo de México, porque nosotros tenemos los saberes indispensables para el mundo, no solo para México. Jesús, yo le quiero preguntar también su opinión sobre el tema que mencionamos al inicio del debate. Por un lado, pienso que es sorprendente que esté el debate tan vivo de por qué representar a las mujeres, no a los indígenas, sino a las mujeres, ¿no? De ahí en entrada, y sobre todo una mujer indígena. Pero por otro lado también tenemos esta resistencia de no dejar a Colón, porque Colón fue quien nos descubrió, que es también de una muy buena parte de la sociedad, aunque en el mundo pues todas estas estatuas se están derribando justo por el cambio, la modificación en el discurso, en todo justo lo que provoca el debate abierto. ¿Qué opina usted, por ejemplo, pues de este sector que sí todavía, no sé si decirle, se aferra a decir esto está así, esto ha sido así y así debe seguir? Bueno, para mejor ejemplo de eso tenemos el hecho de que hayan recibido al dirigente de Vox en el Senado, a Abascal, los senadores del PAN. O sea, no tienes retrato más claro de cómo piensan. Es decir, tienen una mentalidad retrógrada contra las mujeres, contra la autonomía corporal, contra la decisión de las mujeres, contra el aborto, contra los derechos de las minorías, contra la homosexualidad, contra las mujeres lesbianas, contra el derecho a decidir sobre tu cuerpo, y parten de una mentalidad colonizada otra vez, es decir, necesitan pedir anuencia a Europa para poder pensar libremente. Y yo creo que no son muchos. Tú dices una buena parte de la sociedad, yo no lo creo. Son muy poquitos ya quienes piensan de esta manera, porque el mundo ya va mucho más adelante. Las libertades se consiguen y se ejercen. Entonces las mujeres, pues ya no vamos a entrar en esa dinámica, las lesbianas menos, las trans menos. O sea, ¿a quién le va a importar ya lo que opine el señor Abascal metido en el Senado? ¿O a quién le va a importar que Calderón y Margarita Zavala quieren que se quede Colón ahí? Mira, el mensaje más importante que el
la cultura mexicana le manda a Europa es su descubrimiento, pues hagan con él lo que ustedes quieran, pero nosotros estamos hechos, no solamente reivindicando, estamos hechas de lo que fueron nuestras abuelas. En nuestra sangre corre la sangre de nuestras abuelas, las que labraron en piedra, como diría el poeta Bonifaz, los cimientos espirituales de México. Por eso México es indestructible. Entonces, esta gente de la que tú me hablas, que todavía quiere a Colón ahí y quiere afrancesar el Paseo de la Reforma otra vez, y le gustaría que quiten a Cuauhtémoc porque, aunque es un monumento occidental, es un indio, esa gente ya es muy poca y además pues, es penoso, es una cosa que se ve hasta con pena, porque yo siento que las sociedades van adelante. Yo les diría, por ejemplo, para mí una de las cosas más importantes de la descolonización, y comencé diciéndoselos, es la descolonización del estómago. Si nosotros dejamos atrás la imposición de la ganadería, de la ingesta de carne, del maltrato animal, del uso de animales, de la esclavización de animales, y damos el paso hacia una sociedad que se alimente basada en plantas, podríamos ser el país más avanzado del mundo, porque en 1 o 2 años la crisis de metano nos va a obligar a todas las políticas públicas, a todos los gobiernos y a todas las personas a ir hacia ese camino. Y te puedo asegurar que los hombres carnívoros, heteronormados, occidentalizados, van a seguir insistiendo, pero se van a ir quedando atrás porque la realidad avanza y esa es inevitable. O sea, hay que decirle a la gente de Vox, a los senadores que recibieron a esta gente, a Margarita Zavala, una frase sencilla: la realidad sí existe. Claro. Y estamos viendo que finalmente, bueno, estaba viendo los comentarios, algunos comentarios que preguntaban también a raíz de algunas actividades y marchas feministas si ahora posiblemente se iba a respetar. Y sí, es obvio que las van a respetar, pero también vemos la otra parte de la contraparte, ¿no? Que no es tanto el enojo también por las esculturas, sino también por estas esculturas que representan el patriarcado. Y yo le quería preguntar, Jesús, este comité instalado y conformado por mujeres indígenas para decidir quién será la escultora que realice esta obra y pensando en la obra a futuro, ¿usted tiene alguna lista o alguna escultora favorita o qué escultoras podríamos contemplar o que serían ideales para realizar esta escultura, este monumento? Bueno, esa es una pregunta importantísima para esto que estamos hablando, porque la escultura en espacio público es toda una especialidad. No es cualquier escultora la que puede hacer una escultura para un espacio público. Entonces, hay que entender que cada área del arte tiene su especialidad. Entonces, yo soy actriz y directora de teatro. No es mi especialidad la escultura, ni tampoco lo es la escultura en el espacio público. Mi especialidad desde el teatro, al ser un arte integral, me hace conocer, digamos, me obliga como profesional de ese arte a conocer la escultura, la pintura, la danza, la música, la escenografía, pero no a conocer la escultura monumental urbana, porque no es mi área. Entonces yo no podría proponerles así tal escultora o tal otra. Inclusive si vemos la historia de la escultura en México, vamos a ver cómo fueron también desplazadas las escultoras por ser mujeres. Revisen ustedes las escultoras en los años 60, por ejemplo, ¿no? Ahí vamos a encontrar increíbles, grandes escultoras que fueron relegadas por ser mujeres. Entonces, la maravilla que hay ahora sobre esto que tú me preguntas es que ya no hay, incluso es mal visto relegar a una mujer por el hecho de ser mujer en cualquier área. De modo que vamos a encontrar
que las escultoras contemporáneas o las escultoras que tienen capacidad para hacer un monumento urbano de espacio público, pues ya no son las escultoras que fueron discriminadas por los escultores machos de los años 60. Ahora vamos a tener una gran variedad de mujeres escultoras jóvenes, pero yo no podría decirte nombres porque no es mi especialidad. Me encantará ahora, justo por este monumento, empezar a conocer a las mujeres y empezar a conocer el trabajo de las mujeres que hoy día hacen escultura en espacio público. Es algo apasionante. El debate me ha parecido magnífico. Y también me sorprende algo que a mí me gustaría ahora preguntarles a ustedes en esta entrevista. ¿Por qué no hubo marea verde? ¿Por qué no hubo marea verde para celebrar la decisión de la Corte de la despenalización del aborto? ¿Ustedes tienen alguna idea? Fíjese que yo también me sorprendí porque le di cobertura fuera de la Corte y me dio también un poquito de coraje, lo comenté con mis compañeras cercanas, porque no... El coraje fue porque los de pañuelo azul, los religiosos, estaban bien organizados, llegaron puntuales a la cita para ponerse a rezar, lo que sea su manifestación respetable y todo, pero llegaron puntuales, se dieron el tiempo de estar ahí y no hubo nunca lo otro también, y yo lo consigné tal cual en los textos y en los trabajos que presentamos aquí en Sin embargo, porque sí, no tengo yo explicación y sí quedé por completo sorprendida de la ausencia. ¿Verdad? ¿Y tú qué piensas, Romina? ¿Qué tal que yo las estoy entrevistando ahora? Pero sí, aquí la entrevistada, usted es la entrevistada, nosotros somos las entrevistadoras. Igual, la verdad es la duda. No, yo en algún momento pensé, dije, igual van a esperar, porque cuando pasa lo de la declaración de inconstitucionalidad de la penalización del aborto, porque realmente no es la despenalización en todos los estados, sino la declaración de inconstitucionalidad, dije, bueno, a lo mejor hoy no se han manifestado porque están esperando todo el paquete, porque recordemos que la Suprema Corte aglomeró 3 grandes temas. El primero, el caso de Coahuila, siguió el caso de Sinaloa y ahorita estamos también como en stand-by con lo de con el caso de la Ley General de Salud sobre esta declaración de conciencia, la objeción de conciencia. Entonces, cuando pasó lo de la despenalización, dije, y sí vi algunas manifestaciones en redes sociales, pero sí, también se me hizo raro que no hubo una manifestación pública. Dije, bueno, quizá van a esperar, con este es un paso, pero quizá están esperando la aprobación en el caso de Sinaloa para salir en grande. No han salido en grande y me quedo con la misma duda porque estamos viendo a las contrapartes que están saliendo a las calles con los pañuelos, con pañuelos verdes. Incluso hay una gobernadora entrante que hasta tuvo un evento público con su pañuelito azul y he estado como muy calmada la marea. Ahora sí no ha habido marea verde y sí es algo que nos quedamos con la tarea nosotras de preguntar a las chicas y a los colectivos qué pasa, porque no han salido, si realmente están esperando quizá ya el lunes que se termine de discutir todo el tema del tema en la Corte, que aunque estamos hablando de una cláusula de conciencia, pues sí impactaría en un caso que la Corte diga si es constitucional y no se regule ese artículo que no se regule cuando entra este apartado, sí, cuando el médico puede decir no lo voy a hacer por mi cuestión religiosa o ética, no lo voy a hacer, y si no se regula, cuando tú hablas de las excepciones, de cuándo puede ser un caso de emergencia médica, y si no regulas que tiene que estar ahí todo el personal médico, si ese médico no quiere hacerlo, pero no tienes a otros médicos y todos dicen, no, pues es que yo no lo quiero hacer por cuestión religiosa, si no se regula, sí sería un paso para atrás, y creo que podría quedar de cierta manera como en papel lo que dijo la primera resolución. No sé si sea que estén esperando eso o qué pasa con las chicas.
Bueno, pero ojalá que sea eso que se está esperando, porque mira, ya las resoluciones como fueron son tan importantes como lo que ocurrió en Argentina. Entonces debemos tener esa marea verde y promoverla, porque precisamente la objeción de conciencia pues todavía nos falta y es un fallo muy importante. Pero también acuérdense de este sacerdote que llamó a matar a las mujeres que aborten. O sea, ¿por qué? Horrible. Se cuestiona por... Y dicen, las feministas están cuestionando que el escultor de una obra sea hombre, pero por otro lado está lo más importante, lo sustancial, que es la despenalización del aborto, que es un sacerdote que está llamando a matar mujeres así abiertamente en su homilía, y que las feministas no vayan, las que se llaman feministas, digamos que tienen esa especificidad, porque yo también soy feminista, aunque yo soy más bien feminista antiespecista, que es otra cosa. Y entonces el feminismo ya no me alcanza. Pero quienes finalmente se dedican al feminismo, pues tienen que ir a la CONAPRED a demandar a ese cura que está llamando a matar mujeres públicamente en una homilía. Ese hombre no puede quedar impune. Eso es tan importante, si tú quieres, si no es que más, que decir, no puede ser un escultor hombre. Las dos cosas son fundamentales porque una es simbólica y otra es real. Pero entonces, ¿qué está pasando? Yo no sé cómo leerlo, estoy desconcertada. Espero, como ustedes dicen, que la marea verde se esté preparando para inundar las calles de todo México en cuanto el fallo de la Suprema Corte, que esperemos sea en contra de la objeción de conciencia. Pero fíjense todo lo que hay en el sustrato profundo de lo que está pasando en esta cuarta transformación, que a mí me parece que lo que estamos viviendo en México es una oportunidad única y mucha gente se la está perdiendo. No hablo de la gente del PAN, que obviamente tiene su propia agenda y sus propios intereses. Hablo de todo el pueblo mexicano, que en este momento tenemos la oportunidad de verdaderamente cambiar al país, darle la vuelta, poner a las mujeres indígenas en primer plano, poner a las mujeres en primer plano, poner a la gente más necesitada en primer plano, y de eso se trata esta transformación. No es gratuito que estén pasando estas cosas, al contrario. Yo creo que es muy bueno, que es nuestra oportunidad y que ahora tenemos 3 años más para meter acelerador en los cambios, y yo lo único que termino diciendo es que las mujeres indígenas para mí son la luz de este país, son para mí quienes a mí me han dado el rumbo para mi vida, que pienso que lo menos que podemos hacer es dejarles un monumento que las represente verdaderamente en Reforma, y que les agradeceremos siempre como humanidad que hayan inventado el maíz y la milpa, porque son los inventos más extraordinarios que han creado los seres humanos, y fueron sin duda nuestras abuelas quienes nos lo regalaron, y por eso podemos tener un futuro humano comiendo éticamente, sin sufrimiento, sin matar animales, porque nuestras abuelas nos señalaron el camino. Así que yo sigo escuchando a las mujeres indígenas. Por sobre todo, ustedes oigan el discurso de ayer de Ermelinda Tiburcio y me van a decir si no. Ahí está el fundamento de lo que tenemos que hacer de aquí en adelante los seres humanos. Exacto, nos quedamos con eso, Jesús. Muchas gracias. Y una última pregunta que le están haciendo aquí en el chat. ¿No extraña el Senado? Mira, nunca me ha pasado que extrañe yo lo anterior que hago. Lo mismo me decían, ¿no extrañas el teatro? Pues no, porque en el Senado seguía haciendo teatro todo el tiempo. El Senado es un teatro donde todo es teatralidad, aunque con menos buenos actores que en el teatro. Pero nunca he extrañado lo que queda atrás. O sea, yo digo, fue una etapa buenísima, aprendí muchísimo, pude hacer algunas cosas para ayudar a la sociedad, pero pues lo que sigue es siempre el día de mañana
es el más bienvenido. Entonces ahora yo sigo trabajando para esta transformación con toda mi fuerza, con todas mis ganas, me siento muy sana, es decir, salí del Senado sin contaminarme y espero seguir así, y espero seguir siendo crítica y espero seguir aportando pues a que en este país la gente pueda vivir mejor y sobre todo vivir en plenitud, no solo las personas, sino también las personas no humanas. Vamos a seguir trabajando por los animales hasta el último día de nuestra vida. Jesús, ¿y qué género diría que es la política del Senado? Muchos les dicen la tragicomedia, pero ¿qué género sería? Bueno, básicamente es una farsa. Eso sí te lo puedo asegurar. Es farsa. Todo lo que ocurre ahí ya se resolvió antes y todo aquello es farsa. Híjole, qué fuerte, y a reír, porque qué otra cosa nos queda. Jesús, muchísimas gracias por estar aquí en Café y Noticias en este 15 de septiembre. Romina, muchas gracias por esta invitación y las felicito porque necesitamos así, mujeres jóvenes como ustedes, haciendo periodismo de extrema investigación y de cuestionamiento, porque yo nada más les digo, las mujeres somos ahora las responsables del planeta. Tenemos que trabajar al máximo para revertir el daño que básicamente el patriarcado carnívoro y depredador le ha hecho a este planeta. Vamos a acabar con eso y vamos a retomar nuestras culturas arcaicas, milenarias, femeninas, basadas en la madre tierra, porque no es el padre tierra, es la madre tierra. Por eso Marija Gimbutas nos dice, las mujeres deben gobernar este planeta. Los hombres que hagan su trabajo, somos iguales, pero ellos tienen otra misión. Nosotras debemos gobernar. Ojalá que muy pronto tengamos una presidenta en México también. Ojalá. Pues muchísimas. ¿Y ya tiene galla, por cierto? Bueno, mira, yo siento que hay muchas mujeres muy geniales en este momento. A mí lo único que me gustaría es que fuera una mujer. Por ahora no te podría decir quién, porque entonces se vuelve todo se vuelve como muy masculino. Okay, no me identifico ni con un lado ni con el otro. Yo pienso que somos seres plenos. Somos hombres, somos mujeres, somos seres integrales, pero este planeta debe ser gobernado por mujeres, eso sí lo creo. Perfecto. Pues muchísimas gracias por estar con nosotras, por esta entrevista, por su tiempo, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Jesús. Que tengan un buen 15 de septiembre. ¡Que viva México! Muchas gracias, igualmente.